A veces, las personas más importantes de nuestra historia son justamente aquellas que el mundo nunca percibió. Abigail era así, una mujer que vivía en el anonimato, lejos de los reflectores, pero que cargaba una inteligencia emocional y una sabiduría espiritual capaces de mover destinos enteros. Y lo más impresionante es cómo Dios trabaja. Él elige personas comunes para realizar propósitos extraordinarios, personas que nadie imagina, pero que Él preparó en silencio. Cuando pensamos en cambio, solemos imaginar a alguien poderoso, famoso o influyente. Pero Abigail nos recuerda que el coraje, la humildad y el discernimiento pueden valer más que cualquier título. Y tal vez tú ya hayas vivido esto. Un momento en que una palabra tuya, un gesto simple o incluso un silencio sabio cambió por completo el rumbo de una situación. A veces, aquello que haces en secreto, sin aplausos, sin reconocimiento, es exactamente lo que impide una tragedia, salva una relación o protege un corazón. La historia de Abigail comienza así, pequeña para el mundo, pero gigante para Dios. Una mujer común que llevaba una fuerza interior rara, esa combinación de sensatez, visión y coraje que aparece cuando todo está a punto de desmoronarse. Y tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Quizás existan áreas en tu vida donde tú eres ese punto de equilibrio, ese puente de paz, esa voz de sabiduría que aparece en el momento correcto. Porque muchas veces lo que parece solo un día más es el inicio del cambio de un destino entero. Y el de Abigail lo prueba exactamente. Hay momentos en la vida en los que todo parece tranquilo por fuera, pero una tormenta silenciosa ya se está formando. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a David. Él no tenía idea de que, en una sola tarde, una respuesta impulsiva podría arruinar su futuro, su reputación y hasta su propósito espiritual. ¿Cuántas veces te ha pasado algo así? Una palabra dicha en el calor del momento, una elección hecha a la prisa, una reacción guiada por la emoción, y de repente todo parece salirse de control. Situaciones así muestran cómo el discernimiento y el autocontrol son más valiosos de lo que pensamos. David estaba herido, humillado y emocionalmente cansado, y cuando nuestras emociones están a flor de piel, es muy fácil perder la dirección. Incluso cuando tenemos un llamado, incluso cuando tenemos fe, no es debilidad, es humanidad. Tal vez tú ya hayas vivido esto, días en los que parecías fuerte, pero bastó una provocación para sentir que el corazón explotaba. Es en esos momentos cuando nacen decisiones peligrosas. Por eso la Biblia habla tanto de sabiduría, prudencia y paciencia. Ellas protegen nuestro destino cuando las emociones quieren sabotearnos. La verdad es que David estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Un error que mancharía su caminar y alejaría la presencia de Dios. Pero antes de que eso sucediera, alguien inesperado apareció en su camino. Así es como Dios actúa. Él coloca personas estratégicas, conversaciones inesperadas e interrupciones providenciales cuando estamos a punto de cruzar una línea que no deberíamos cruzar. A veces, lo que salva nuestro destino es simplemente detenernos, respirar y escuchar la voz correcta en el momento correcto. Y eso fue exactamente lo que Abigail se convirtió para David, una voz que apagó la ira antes de que incendiara su historia. Abigail era el tipo de persona que cargaba una belleza que iba mucho más allá de la apariencia. Su verdadera fuerza estaba en la manera en que pensaba, hablaba y veía el mundo, una inteligencia que calmaba ambientes y una sabiduría espiritual que tocaba corazones. Personas así son raras y probablemente ya hayas conocido a alguien así, alguien cuya presencia trae paz, que habla poco pero habla lo correcto. No siempre son los más ruidosos, son los más profundos.
aquellos que Dios usa para iluminar situaciones complejas. La Biblia describe a Abigail como sensata, y esa palabra lleva mucho peso. Sensatez es la habilidad de ver más allá de lo obvio, de percibir lo que otros ignoran. Es una mezcla de discernimiento, inteligencia emocional y un espíritu enseñable. Y eso no nace de la nada, nace de vivencias difíciles, de oraciones silenciosas y de una relación íntima con Dios. Tal vez tú también cargues esa sensatez y ni siquiera te has dado cuenta. Esa capacidad de ver detalles que nadie más ve, de interpretar el clima espiritual antes de que alguien diga una palabra. Abigail tenía algo que no se compra: presencia. Era el tipo de mujer que, cuando entraba en una situación, cambiaba el ambiente sin necesidad de levantar la voz. Eso es sabiduría divina, eso es madurez, eso es propósito. Y ese mismo tipo de presencia puede nacer en cualquier persona que decide madurar, aprender y crecer. Cuando cuidas tu mente, tu corazón y tu fe, Dios comienza a usar tu vida de la misma manera, como una voz que trae paz en el caos y dirección en la confusión. Abigail es la prueba de que inteligencia y espiritualidad caminan lado a lado. Pocas cosas duelen más que vivir al lado de alguien que no valora quién eres. Abigail era sabia, mansa, sensata, y Nabal era lo opuesto, rudo, impulsivo y espiritualmente ciego. Ese contraste no era solo difícil, era profundamente injusto. Y quizás conozcas ese tipo de desequilibrio, cuando intentas mantener la paz, pero la otra persona solo trae caos, cuando siembras bondad y recibes dureza a cambio. Eso desgasta el corazón, pero también revela la fuerza interior que Dios ha colocado en ti. La Biblia describe a Nabal como loco, pero no en el sentido emocional, sino en el espiritual. Era insensato, incapaz de percibir cuando Dios estaba actuando. Personas así viven guiadas por el orgullo, y el orgullo es uno de los mayores ladrones de destino. Impide pedir perdón, bloquea diálogos, destruye familias. ¿Ya notaste cómo las peleas nacen de detalles tontos, pero crecen por causa del ego? La sabiduría de Abigail brillaba aún más porque ella se negaba a actuar al mismo nivel que Nabal. Ella eligió madurez en lugar de reacción impulsiva. Este contraste entre los dos no fue accidental. Fue permitido por Dios para desarrollar en Abigail una fuerza que ella ni siquiera imaginaba tener. Dios frecuentemente usa ambientes difíciles para entrenar a personas extraordinarias. Tal vez el ambiente donde estás hoy también sea un campo de entrenamiento, aunque parezca un castigo. Abigail aprendió a ser luz en medio de la oscuridad, y esa habilidad se convertiría en la clave para salvar a un rey. A veces, el dolor que enfrentamos es, sin darnos cuenta, la preparación para un propósito mayor. Algunas personas no entienden por qué Dios las colocó en ciertos lugares, ciertas relaciones o ciertas etapas de la vida. Abigail podría haberse preguntado eso todos los días. Ella era demasiado sabia para un marido tan insensato. Pero Dios no se equivoca de dirección. Él coloca a personas estratégicas donde su luz puede generar impacto. Quizás tú estés ahora en un ambiente difícil, no por casualidad, sino porque eres la única persona allí capaz de traer equilibrio, paz o transformación. Dios trabaja así. Él planta personas para que sean respuestas. Cuando miramos la vida, entendemos que muchos milagros no ocurren por grandes sueños, sino por personas posicionadas en el momento correcto. Un profesor que creyó en ti, un amigo que te aconsejó, un desconocido que dijo la frase correcta en tu peor día. Dios siempre usa personas como puentes, y Abigail era ese puente, el enlace entre un rey herido y un destino preservado. Ese tipo de propósito no nace en un estudio, nace en la vida real, en lo cotidiano, en las lágrimas que nadie ve.
La verdad es que Dios no nos coloca en lugares fáciles, nos coloca en lugares necesarios, lugares donde nuestra fe necesita crecer y nuestra madurez necesita florecer. Abigail no lo sabía, pero estaba siendo formada para un momento decisivo, donde su inteligencia, discernimiento y coraje se convertirían en armas espirituales. Y quizás lo mismo esté ocurriendo contigo. El lugar difícil en el que estás puede ser exactamente el suelo donde Dios está construyendo tu fuerza, preparándote para algo mucho más grande de lo que imaginas. La forma en que Abigail prepara la ofrenda para David revela algo profundo sobre su inteligencia práctica. Ella no estaba solo siendo generosa, estaba siendo estratégica. Cada ítem elegido, panes, vino, carne, frutas secas, tenía un significado cultural y espiritual para un hombre de la estatura de David. Así es como actúan las personas sabias. Entienden que la paz no se construye solo con palabras bonitas, sino con gestos concretos. La paz exige acción, preparación y sensibilidad. La ofrenda de Abigail no era soborno, era honra. Era su manera de decir, yo reconozco quién eres. Todos necesitamos eso en algún momento, reconocimiento. ¿Has notado cómo una palabra de validación puede cambiar el ánimo de alguien? Cómo un gesto simple, como preparar el café por la mañana o enviar un mensaje sincero, puede transformar el clima de un hogar. La ofrenda de Abigail nos recuerda que las relaciones se fortalecen con actitudes que comunican respeto y consideración. Pero lo más sorprendente es que Abigail actúa de manera humana y espiritual al mismo tiempo. Ella prepara alimentos, pero también prepara el ambiente emocional. Actúa con rapidez, pero habla con dulzura. Construye paz, pero también protege el destino de David. Su inteligencia práctica estaba guiada por Dios, una mezcla perfecta de acción y devoción. Y esa combinación nos inspira a ser personas que usan la cabeza y el corazón juntos, haciendo lo correcto con sabiduría y sensibilidad. La escena es casi cinematográfica, una mujer sola, montada en un burro, descendiendo una colina mientras 400 guerreros armados avanzan para matar. Es imposible no imaginar el miedo que podría haber paralizado a cualquier persona, pero Abigail no era cualquier persona. Ella sabía que aquel era el momento en que su coraje, su fe y su inteligencia emocional necesitaban hablar más alto que el miedo. A veces, Dios nos coloca frente a batallas que parecen imposibles exactamente para revelar la fuerza que ni sabíamos que teníamos. Enfrentar a 400 hombres enfurecidos sin armas no es solo coraje, es confianza absoluta en el propósito. Abigail podría haber enviado a un siervo, podría haberse escondido, podría haber dicho, ese no es mi problema. Pero eligió asumir la responsabilidad de una manera que pocas personas logran. Tal vez tú también hayas pasado por momentos en los que necesitaste enfrentar algo más grande que tú. Y, incluso sin darte cuenta, fue tu coraje silencioso lo que evitó que todo se desmoronara a tu alrededor. Lo que hace a Abigail tan inspiradora es que no enfrentó a los guerreros con fuerza física, sino con fuerza espiritual. Descendió aquella montaña sin escudos, sin lanzas, pero con algo a lo que ningún soldado podía resistir: sabiduría guiada por Dios. Y así es como se ganan las mayores batallas. Muchas veces no es la fuerza del brazo la que salva un hogar, un trabajo, un matrimonio o un alma. Es la fuerza de la serenidad, de la fe y de la palabra correcta en el momento correcto. Abigail nos demuestra que coraje y propósito caminan juntos. La ira de David era como un incendio fuera de control. Y aún así, cuando Abigail abrió la boca, sus palabras fueron como agua fría sobre brasas ardientes.
Eso nos recuerda que la comunicación es una de las armas más poderosas que existen. Una frase sabia puede restaurar, redirigir e incluso impedir tragedias. Por eso la Biblia llama a la lengua árbol de vida. Y Abigail, en ese momento, se convirtió exactamente en eso, una voz de vida delante de la furia. Lo más impresionante es que Abigail no habló para humillar a David, sino para recordarle quién realmente era. Ella trajo de vuelta su identidad, ungido, elegido, separado por Dios. Ese tipo de palabra cura el orgullo sin herir el alma. Es como cuando alguien te mira a los ojos y dice, eres mejor que esto. Todos necesitamos ese tipo de verdad de vez en cuando. Alguien que nos recuerde nuestro propósito cuando estamos a punto de actuar por la ira. Abigail también hizo algo que pocos harían. Asumió una culpa que no era suya. Y eso quebró el corazón de David. La humildad desarma la arrogancia, y el corazón de David fue tocado inmediatamente. Eso nos enseña algo profundo. No es la fuerza la que vence a la fuerza, es la gracia. Cuando hablamos con mansedumbre, hasta los ambientes más tensos cambian. Palabras sabias son herramientas espirituales. Abigail entendió eso y, por medio de ellas, interrumpió una masacre antes de que comenzara. En el instante en que Abigail terminó de hablar, David no vio solo a una mujer. Vio a Dios usando una voz humana para salvarlo de un error mortal. Así funciona la intervención divina. Aparece en medio de nuestra impulsividad, nos interrumpe, nos abraza y nos redirige. David lo sintió en el momento. Su corazón, antes lleno de ira, ahora estaba lleno de gratitud. Y tal vez tú también hayas vivido eso, cuando una conversación inesperada te devolvió al camino correcto. Lo más fuerte de ese momento es darse cuenta de que incluso los grandes líderes pueden perder el control emocional. David era un guerrero experimentado, ungido por Dios, pero aún así casi destruyó su propio destino. Eso nos muestra que nadie es demasiado maduro como para no necesitar una voz sabia. Es más, cuanto mayor es el llamado, mayor la necesidad de tener personas con discernimiento alrededor. La intervención de Abigail fue, en realidad, un rescate espiritual. Ella devolvió a David a su propósito. Cuando David reconoce la mano de Dios en Abigail, él no solo agradece, bendice. Entiende que Dios lo impidió de derramar sangre inocente y manchar su historia. Y aquí está la lección. Dios siempre envía advertencias antes del desastre. Siempre coloca a alguien, un pensamiento, una palabra, un recuerdo, un versículo, algo que nos detenga y nos haga ver el peligro. La cuestión es, ¿estamos escuchando? Abigail escuchó, David escuchó, y por eso sus destinos fueron preservados. Cuando Abigail volvió a casa, encontró a Nabal celebrando como si nada hubiera pasado, borracho, insensible y completamente ajeno al desastre que casi alcanzó a su familia. Ese contraste revela algo importante. Algunas personas viven tan atrapadas en su propio orgullo que no perciben el peligro que ellas mismas crean. Es como alguien que juega con fuego creyendo que nunca se quemará. El corazón endurecido de Nabal le impedía ver su propio error, y eso siempre trae consecuencias. Cuando Abigail contó lo que había sucedido, la reacción de él fue devastadora. La Biblia dice que su corazón murió dentro de él y quedó como piedra. Eso nos recuerda que la arrogancia no solo destruye relaciones, destruye vidas. ¿Cuántas personas pierden oportunidades, familias, movimientos de Dios, simplemente porque se niegan a cambiar? El orgullo es silencioso, pero fatal. Cierra puertas que Dios habría abierto, y Nabal es el ejemplo más claro de eso. Él cosechó exactamente lo que sembró. 10 días después, Nabal murió, y la Biblia deja claro que fue la mano de Dios.
Aquí aprendemos una lección espiritual profunda. Cuando la persona insiste en permanecer en la dureza, Dios interviene. No por venganza, sino por justicia. Dios protege a los suyos y juzga lo que necesita ser juzgado. Esta parte de la historia no es sobre muerte, sino sobre soberanía. Es la prueba de que Dios ve todo, incluso las injusticias que enfrentas en silencio. Él sabe cuándo actuar y actúa en el momento correcto. Cuando David supo de la muerte de Nabal, reconoció inmediatamente la justicia divina. Pero algo más tocó su corazón. La memoria de aquella mujer extraordinaria que había salvado su alma de un error irreversible. Abigail no tenía idea, pero su coraje había dejado una impresión eterna. A veces, cuando actúas con sabiduría, piensas que nadie lo nota, pero Dios lo nota y las personas correctas también. Pequeñas actitudes pueden abrir puertas que ningún esfuerzo natural abriría. David envía mensajeros a Abigail con una invitación inesperada. Quería que ella se convirtiera en su esposa. Eso no era solo honra, era reconocimiento. Un rey estaba diciendo, quiero a alguien como tú a mi lado. Y aquí hay una lección poderosa. Dios te saca de ambientes tóxicos y te coloca en lugares de honra cuando tu corazón permanece fiel. No siempre el milagro es inmediato, pero llega. Abigail pasó años conviviendo con insensatez y de repente su futuro cambió en un solo día. Lo más hermoso es que Abigail no se llenó de orgullo. Ella responde con humildad, diciendo que estaba dispuesta incluso a lavar los pies de los siervos del rey. Esa postura revela su carácter. Las personas preparadas para la honra son aquellas que permanecen humildes cuando el favor de Dios llega. Abigail fue exaltada no porque buscó posición, sino porque buscó propósito. Dios honra a quien honra su voz, y su trayectoria lo demuestra brillantemente. La historia de Abigail resuena hasta hoy, porque ella representa el tipo de persona que todos nosotros necesitamos ser en algún momento. Alguien que actúa con coraje cuando otros eligen el miedo. Alguien que habla con sabiduría cuando otros hablan con impulsividad. Sus acciones muestran que discernimiento, humildad y fe son herramientas espirituales que pueden literalmente salvar destinos. No importa si eres visto o ignorado, Dios usa a personas dispuestas, no perfectas. Una de las mayores lecciones de Abigail es la capacidad de ver más allá del momento presente. Mientras todos estaban atrapados en el caos, ella veía propósito. Eso es madurez espiritual, y tú también puedes desarrollar eso. Comienza observando más, escuchando más, respirando antes de reaccionar. Lee libros que alimenten tu mente, como El poder de la acción o El alma indomable. Pequeños hábitos construyen grandes percepciones. Abigail era sabia porque cultivaba su mente y su fe. Pero tal vez la lección más relevante sea esta. Dios honra a quien actúa con coraje y sabiduría, incluso en ambientes hostiles. Él ve cada gesto, cada sacrificio, cada elección difícil. Ningún esfuerzo tuyo pasa desapercibido. Abigail no pidió ser heroína, pero eligió ser fiel. Y por causa de esa fidelidad, Dios la colocó exactamente donde necesitaba estar para cambiar el destino de un rey y el destino de una nación. Su historia prueba que un corazón alineado con Dios siempre encuentra su lugar. Existe un detalle en la historia de Abigail que mucha gente no percibe. Su coraje no solo salvó a David, preservó una línea profética entera. La Biblia muestra que cada elección hecha aquel día influyó directamente en la línea del Mesías. Eso es demasiado profundo para ignorarlo. La vida de Abigail nos recuerda que decisiones guiadas por fe, discernimiento y sabiduría espiritual tienen efectos que atraviesan generaciones. Cuando actúas con propósito,
Dios usa tu vida para tocar mucho más que el presente. Imagina si David hubiera derramado sangre inocente aquel día. Su reputación sería destruida, su reinado manchado y el proceso divino se interrumpiría por culpa. Pero Dios colocó a Abigail en el momento correcto para evitar que un error momentáneo rompiera un destino construido por el propio Dios. Eso nos enseña que Dios siempre levanta personas estratégicas para proteger lo que es sagrado. A veces, tu actitud hoy puede estar protegiendo el futuro de tu familia, de tu fe e incluso de tu salud emocional. El secreto de Abigail es simple y profundo. Ella entendió que el propósito divino siempre vale más que el orgullo humano. Cuando se puso entre David y la tragedia, no estaba solo defendiendo su casa, estaba defendiendo una promesa. Y eso es algo que todos necesitamos aprender. Cuando guardas tu corazón, cuando eliges la paz en lugar de la venganza, cuando actúas con coraje, te conviertes en un puente para la realización de promesas que Dios escribió, incluso antes de tu nacimiento. La historia de Abigail no es solo sobre el pasado, es sobre ti. Es sobre los momentos en que la vida exige que seas la voz de sabiduría, incluso cuando estás cansado, que elijas la paz, incluso cuando todo a tu alrededor grita por guerra, que respondas con inteligencia emocional, incluso cuando la provocación intenta sacarte del centro. Cada persona lleva dentro de sí una Abigail dormida, alguien capaz de impedir tragedias y construir puentes. El secreto es despertar esa fuerza. Tal vez hoy estés en medio de un conflicto, una decisión importante o una relación difícil. Pregúntate, ¿qué haría Abigail en mi lugar? Ella respiraría hondo, escucharía la voz de Dios y actuaría con discernimiento, no con impulso. Puedes aplicar eso ahora mismo, esperar 10 minutos antes de responder un mensaje tenso, escribir tus pensamientos antes de hablar, pedir a Dios dirección antes de decidir. Pequeñas acciones producen grandes cambios. Lo que haces con conciencia, lo haces con poder. Y aquí está la invitación final. Elige ser la persona que cambia ambientes, no la que los destruye. Sé la presencia que calma, la voz que guía, el corazón que protege, la mirada que ve más allá del momento. Que tengas el coraje de actuar cuando otros se esconden, la humildad de escuchar cuando otros gritan y la fe para creer que Dios puede usar tu vida de formas que ni imaginas. Un acto de sabiduría puede cambiar un destino. Y tal vez hoy sea el día en que Dios quiere usarte para eso. La historia de Abigail nos recuerda que no son los escenarios perfectos los que revelan a los verdaderos héroes. Son los escenarios difíciles. Ella nos muestra que una sola persona, con coraje, sabiduría espiritual y un corazón sensible a la voz de Dios, puede impedir tragedias, preservar destinos y transformar realidades. Y tal vez tu mayor llamado hoy sea exactamente ese: ser luz donde otros ven caos, ser puente donde otros construyen muros, ser dirección donde muchos solo ven confusión. No necesitas grandeza para ser usado por Dios. Necesitas disposición, no necesitas fuerza humana, necesitas discernimiento, no necesitas control absoluto, necesitas fe. Abigail venció no con armas, sino con humildad, inteligencia y propósito. Y eso es lo que Dios desea despertar en ti. Tal vez una conversación tuya pueda evitar un desastre. Tal vez tu presencia pueda restaurar a alguien que está al borde de una decisión equivocada. Tal vez tu actitud hoy sea la respuesta por la que alguien oró. Entonces, mientras terminas este video, pregúntate: ¿dónde quiere Dios usar mi coraje, mi sabiduría, mi inteligencia emocional? ¿Qué persona necesita la paz que yo cargo? ¿Qué situación depende de mi actitud? Recuerda,
Dios usa personas comunes para realizar propósitos eternos. Que seas como Abigail, alguien que cambia historias, alguien que protege destinos, alguien que vive con propósito. Porque a veces basta una persona para que Dios cambie el curso de todo. Si este mensaje trajo luz para ti, permite que ilumine a alguien más. Y, si lo sientes en tu corazón, acompaña las próximas historias suscribiéndote al canal.